Buenas noches, compañeros. Episodio 14 de A Fondo. Aquí con Susana Aranda y con Mayet Méndez. Primero saludamos, Susi. Hola, pues muy agradecidos de estar otra vez esta semana nuevamente con ustedes. Gracias porque nos sintonizan y pues encantados de que nos acompañe la regidora del pueblo hoy también en este podcast. Perfecto. Mayet. Hola, amiga, amigos y quienes nos sintonizan, muy buenas tardes, noches. Buenas noches. Pues ve que el volumen. Perfecto, muy bien. Bueno, pues comenzamos con este tema del regaño de la presidenta en un estado gobernado por Morena, en un municipio gobernado por Morena, y de repente como que no le gustó a la presidenta, ¿no, Susana? No, pues cómo le va a gustar, ¿no? Si ella hizo una encuesta a mano alzada de cómo andaban las situaciones, ¿no? Como lo hacía Andrés Manuel en su momento y pues se dio cuenta de que realmente la realidad a lo mejor de lo que le presentaban en una hoja escrita era muy diferente a lo que realmente el pueblo te pudiera decir en vivo, ¿no? Que había aproximadamente 4,000 personas en ese evento en San Quintín, en Baja California, como bien lo dices, un municipio gobernado por Morena y un estado gobernado por Morena. Me parece a mí que es muy loable esto que sucedió porque el alcance dentro del movimiento es mucho. ¿A qué me refiero? Te digo a ti, Juan, para que tú lo entiendas, Pedro, ¿no? Es decir, todos los elementos que componen el poder público de nuestro movimiento deben estar, como ella bien lo dijo, en el territorio, más que en el escritorio, porque es de ahí de donde se desarrolla la tarea. Y nosotros como movimiento, pues siempre hemos tenido muy claro lo que es el proyecto de nación por el cual se inició la Cuarta Transformación desde el periodo de Andrés Manuel y que tiene continuidad con Claudia. Veo también la parte en que a mí me encantó que Claudia lo hiciera de esa manera, puesto que la verdad es que cuando veo esos síntomas políticos de ella, creo que no nos equivocamos porque tiene la sensibilidad política que se necesita para seguir adelante con este proyecto. Sí. Sí, Mayet, ¿cómo viste? ¿Tú crees en un escenario, digamos, en Querétaro difícilmente podría la presidenta emitir un regaño en general, ¿no? Y creo que aquí, nuestros representantes, creo que sí, la gran mayoría, por no decir que todos, creo que ellos sí andan, generalmente en campo, ¿no? ¿Cómo ves, Mayet? Sí, creo que hay conciencia de lo que puede representar el 2027 y la necesidad de aterrizar pues con las personas directamente recoger las necesidades y el sentir popular. Pero miren, más allá que evidentemente es muy importante que los representantes públicos estemos en territorio, a mí me gustaría más escudriñar qué es lo que se hace en territorio. O sea, qué, cuál es el propósito principal. Claro que es importante escuchar a las personas, pero a partir de ahí, ¿cuál es el trabajo que deriva de recoger ese sentir pensar de las personas, ¿no? Creo más, por supuesto, en modificar las estructuras y sobre todo aprovechar esos espacios de toma de decisión que son trascendentales para la gente. O sea, es decir, lo que quiero decir con eso es que no se agota únicamente en trabajo territorial. Yo creo que el mensaje de fondo de la presidenta es, eh, pues que manden obedeciendo, ¿no? Esta cuestión ética política de hagan las cosas, pero conforme a la petición popular que realmente represente y que pues nunca se pierda esa cercanía, pero es importante el trabajo que desarrollen como legisladoras dentro de los congresos locales. Sí, es correcto. Siempre una cosa es tomar, digamos, el diagnóstico de la gente, escucharlos, y otra cosa es accionar, ¿no? Y también Claro, obviamente en el ámbito de tu competencia, porque imagino yo sí. que el cúmulo de peticiones, ¿no? Va a ser muy diferente en un estado donde efectivamente gobierna el partido, a otro estado como Querétaro, en donde pues las facultades ejecutivas de acción y los recursos los tienen, obviamente los gobiernos, panistas o priistas, ¿no?
Susana. Y Así. bueno, vamos a cerrar este tema con otra ronda y pasamos al siguiente tema porque hay tres temas hoy, ¿no? Yo lo que sí diría es que, pues sí, que efectivamente en el estado sí vemos a nuestros compañeros que sí efectivamente hacen trabajo territorial. Y si ustedes ven por ejemplo, en el caso del Congreso, si entran a la página y ven las estadísticas, pues es nuestro partido el que más iniciativas ha presentado, ¿no? Vamos, hay un trabajo legislativo importante y además también son reformas, pues las que se han presentado, las de un impacto y una trascendencia, ¿no? Obviamente que no se han podido desatorar todavía por la cuestión de que hubo parálisis legislativa en un inicio, pero ahora ya está funcionando las comisiones y entonces se van a venir esas modificaciones que se habían estado ahí pendientes, y muy, muy en especial las que venían del gobierno federal, ¿no? De que también ahí estaban detenidas. Entonces sí, pues cerramos este tema, Susi. Sí, es de llamar la atención lo que sucedió en San Quintín, puesto que es un municipio donde la presidenta pues sigue viendo el rezago a pesar de que Morena gobierna, ¿no? Entonces, ella no ha visto avances y con toda razón, pues se sintió ella, como dijo, hasta cierto punto molesta, que le pidieran una fotografía, porque muchos piensan que con tener fotografías con la presidenta, pues eso ya es, que son muy sus cuates, ¿no? Y que pues de ahí se agarran con una fotografía para hacer de las suyas, claro, colgándose de un trabajo político que realmente ellos no han hecho y sobre todo algo muy importante, que la mayoría de representantes que han llegado por nuestro movimiento a ocupar curules como las diputaciones o las gubernaturas, que tengan muy presente que no ha sido por ellos, ha sido por el arrastre de un movimiento. Es correcto. Mayet. Sí, totalmente con lo que dice nuestra querida Susi. Es importante siempre reivindicar y, pues el propósito principal del movimiento, rescatar justo la génesis, porque parece ser que a veces se convierte en una maquinaria electoral que no tiene el mayor sentido más que ganar pues votación y curules y demás, pero no, hay que siempre pasar el cepillo a contrapelo para ver qué qué se está haciendo en términos de proyecto y no solamente de lo que se hace en la nación, sino bajarlo a las realidades de todas las entidades federativas, que pues habrá que reconocer que hay muchas discrepancias y hay muchas incongruencias con respecto a la labor que se está realizando en el gobierno federal. Es correcto. Bueno, pasamos entonces al tema del el segundo, que es el señor de Electra. ¿Ya pagó, Susana, o todavía no? Ah, ya pagó, oye, no, tenemos que celebrar esto. La verdad es que ha sido un triunfo del pueblo sobre la oligarquía de este país, ¿no? Yo creo que el mensaje es muy claro. El mensaje que se deja después de la reforma judicial, gracias a todos esos millones de personas que salen a votar para cambiar esa decisión y esos jueces y esos magistrados, pues ya está dando resultados y es uno de ellos es esta pues ejecución, ¿verdad? De una sentencia para que pagara Salinas Pliego. La paradoja de esto, pues es, como lo dijimos, que va a pagar en 18 abonos chiquitos, le vamos a dar facilidades de pago. Y bueno, el primer pago fueron 10.000 millones que ya están en las arcas de este país, que es lo importante. Y el mensaje es claro, creo que en este país todos tienen que pagar impuestos, ¿sí? Y que no hay poder sobre la ley de este país. Ujú. Ahora sí, vamos a hacer efectivas las leyes fiscales. Y siempre cuando él hace sus manifestaciones y emite sus boletines de prensa, siempre queriendo confundir, ¿no? A la gente, ¿no? Diciendo que no, ese no era el acuerdo que había tenido con López Obrador, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cuál acuerdo? Pues si ya estábamos hablando de una ejecución y hay una cantidad ahí puesta, ¿no? ¿Qué querías tú negociar? Pues tienes que pagar, ¿no? ¿A poco él va y negocia con la gente a la que le quita las cosas que le vendió y le cobra todavía tres veces más, ¿no? O sea, son esas situaciones donde dices, caray, pero qué cinismo de personaje, ¿no, Mayet?
No, bueno, pero lo define en cuerpo entero a las personas con ese pensamiento de ultraderecha que son cínicos, y al mismo tiempo hipócritas y al mismo tiempo son súper religiosos y manejan un lenguaje soez que es increíble de asimilar, pero al mismo tiempo tienen pues ahí a población que se identifica con esos personajes y es absurdo pensar que si llegan a tener en algún momento, que aquí toquemos madera para que eso nunca suceda, algún puesto de elección popular vaya a representarlos o que sus mismos intereses, que es mantener un poder económico inamovible, pueda representar a la gente de a pie. Es increíble que muchas personas, lamentablemente, de clase media se puedan identificar con esa clase de personajes. La verdad es que es incomprensible. Estaba leyendo también que son muchos los deudores fiscales en este país, justo que se habían beneficiado por gobiernos neoliberales. Sabemos que el poder económico corporativo pues se frota las manos con los gobiernos de derecha porque significa pues exención de adeudos fiscales, desregularización del mercado laboral, en fin, muchos beneficios que tienen a partir de esta creencia absurda que ya está muy desmontada de hay que concentrar el poder en unos cuantos y de esa manera, y la economía, en los Escurre. picos de la pirámide, exacto, o sea, más que ya, o sea, desmontada todas esas teorías absurdas, ¿no? Pero pues estaba viendo que existen grandes empresas como Grupo México, que también han sido beneficiados, sobre todo, pues con estas cortes. La verdad es que yo estoy disfrutando mucho lo votado. Yo creo que la mayoría de las mexicanas y mexicanos, y porque estamos viendo pues el reflejo pues de una exigencia también de antaño y que solamente con una modificación que se llevó a cabo a través de pues, de estas elecciones del Poder Judicial, pues vemos pues que ha habido, por lo menos en la Corte, cambios sustanciales en esta materia. Y bueno, Grupo México, por ejemplo, con Germán Larrea, también es otro de estos grandes deudores que se han visto beneficiados, no a la cantidad, o sea, entiendo que no había un caso como el de Salinas Pliego, pero todavía falta mucho para avanzar para que no solamente paguen lo que adeudan, sino que sea de manera progresiva y se cumpla con lo que la Constitución determina, ¿no? Que si que paguen más los que más tienen y de esa manera sea proporcional. Sí, es correcto. De hecho, lo más paradójico de esto es que el sistema fiscal, por lo menos en el esquema de las tasas, está establecido para que los que más ganan más pagan, ¿no? O sea, lo voy a poner comillas porque, vamos, esa es la estructura que tenemos, muy parecida a la de otros países, pero la gran diferencia es que en otros países, pues efectivamente llegan a pagar esas tasas, ¿no? Y aquí por los regímenes en su momento que No, tenían de consolidación fiscal y por las posibilidades que hay de eludir, inclusive sin llegar a lo que es la evasión, pero la ilusión fiscal, es decir, esa evasión legal, entre comillas, les permite pues no acabar pagando el impuesto que tendrían que pagar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya la reforma fiscal, una reforma fiscal, es ya, tiene que Necesaria. ser, vamos, ya no podemos esperar más, ¿no? No quiere decir que en una reforma fiscal vayas a aumentar los impuestos, lo que quiere decir es que vayas a crear los mecanismos o quitar los mecanismos que permiten esas ilusiones. Y no estamos hablando de los, como tú dices bien, Mayet, de la empresa pequeña y mediana, ¿no? Estamos hablando de las empresas grandes, ¿no? Y Claro. vienen ahí los mitos, ¿no? Ya también caídos donde no, es que mira, es que si pagas poquito y todo, van a venir muchas empresas a dar empleo. Y la realidad es que, pues no sucedió así, bueno, o sucedió entre comillas, pero a dar malos empleos, ¿no? Entonces sí, esa situación está ya totalmente rebasada. Yo lo que quería comentar, en el caso así muy brevemente de este personaje, imagínense nada más un personaje con esa prepotencia, ¿no? Sentado en la silla presidencial, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? O sea, nada más es, oye, pues yo no le, si no le tenía miedo al gobierno, no le tenía miedo al SAT, es más, sus amigos eran los ministros, ¿no? Imagínenselo gobernando, ¿no? Imagínense un caso al revés, ¿no? Un caso al revés. Oye, el gobierno le debe a un ciudadano, no le paga. ¿No? Imagínate. O sea, imagínate que tú, Susana, o tú, Maye, y resulta que tienes impuestos a favor.
aunque sean 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 pesos, y deciden no pagarte porque no quiere pagar, ¿no? Y porque dicen Claro. que tú estás, no, no, o sea, imagínate nada más un personaje así, es la parte Ujú. que no ven reflejada, pero el ejemplo ahí lo tenemos todos los días en los medios, ¿no? Ahí está un Donald Trump, que es tal cual un Un personaje como Milei. este. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, cerramos también ese tema, a ver si alcanzamos el otro. Susi, cerramos este. Pues cerramos también con que esta semana tuvimos la sorpresa de que este personaje también sale en la lista de Einstein. Sí, es cierto, Entonces, sí. anéxenle ahí el tipo de personaje, como dice Valde, que es, pues realmente ni nos imaginamos, ¿no? Lo que el poder puede hacer tan, tan bajo, tan deplorable que llega a ser, pues en su momento alguien que tiene cierto poder, ¿no? Porque pues ni era de los más ricos del mundo, ¿no? Pero pues invitaban a los más ricos de cada país, digámoslo así. Pero bueno, ya le estamos viendo un poquito de término a este proceso judicial de este personaje y en breves meses también vamos a ver otros litigios, porque no es el único que tiene. Entonces ya estaremos viendo cómo paga lo demás que debe. Sí, hay que ver cómo andaba también con el IMSS. Mayet, cerramos este tema. Sí, pues apenas hace 2 años, si mal no recuerdo, todavía se jactaba diciendo que él no debía nada y que no iba a haber forma en que pagara un centavo y todas las sandeces que siempre dice. Y pues nada más cerrar de que de verdad es un logro, es un tema de justicia contributaria y un tema de justicia social, en donde también el mensaje es muy fuerte de que nadie está por encima de la ley y ojalá sea el principio de una nueva era de entender la justicia en este país. Es correcto. Y bueno, pasamos al tercer tema escabroso, ¿no? Pero a ver, ¿renunciaron o renunció Dan Augusto? ¿No? Empezamos, Susi. Pues yo creo que lo renunciaron, ¿no? Yo pienso que Adán Augusto, como otros personajes de nuestro partido, venían siendo herencia de Andrés Manuel, pero con Andrés Manuel actuaban diferente, ¿no? Andrés Manuel enviaba las iniciativas y no le movía ni una coma, así pasaban tal cual, ¿no? Ujú, Entonces, cuando son las herencias ya y llegan a ocupar los cargos ya con esta administración de la presidenta Claudia, resulta que no se puede, y le quitan, y le ponen, y le agregan, y traigo a mi cuate, y esto y lo otro. Yo creo que eso ya empezaba a pesar dentro del movimiento y sobre todo por en lo que se había envuelto Adán Augusto, ¿no? Que fue el tema de la barredora. Pienso que ya no era coherente, ¿no? Mantenerlo ahí. Y pues yo creo que está bien, ¿no? Yo considero que en su momento fue un personaje que fue muy útil para la vida pública de este país. Y yo creo que todos merecen una salida digna también. Eh, Ciertamente hoy a la presidenta le preguntaron que si no sería contraproducente ahora mandarlo a territorio, ¿no? Porque pues ya estaba medio sucio, ¿no? Tenía un poquito de cola larga. Ella todavía dijo, bueno, pues no hay ninguna imputación, este, ujú. fiscalía que pueda decir lo contrario, entonces, y tiene toda la razón, ¿no? Esto que yo digo, pues lo digo a título personal, conociendo el movimiento y observando desde, pues como militante lo que sucede, no de ahorita, ¿no? De todos los días. El movimiento, pues realmente a nosotros como militantes nos interesa bastante y nos interesa sobre todo que no se desvirtúe, ¿no? Y yo creo que empezó algo bien interesante en Morena, que hay que hacer una purga en el movimiento y yo creo que ya no debe parar porque el costo político también sería muy elevado Sí. de no hacerlo y tendría mucho que ver con el avance del mismo movimiento. Sí, y fíjate que creo que hay dos temas, digo, antes de pasar la voz a Mayet,
Hay dos temas que creo que estaban ya afectando al tema pues, de la gobernabilidad o de la cuestión, inclusive hasta de las encuestas, ¿no? En el caso de la presidenta. Ya se veía, por ejemplo, en ciertos rubros, por lo menos en un par de rubros, entre ellos seguridad, que iba bajando la popularidad de la presidenta, aunque no baja grandes puntos en cuestión general, sí se veía la parte de, más que nada la parte económica, pero también la parte de seguridad que iba bajando y la parte de corrupción, ¿no? Que iba ahí o va la presidenta, va bajando ciertos puntos, ¿no? Llegó a estar en los 70 y ahora ya anda raspando ahí los 60 puntos, ¿no? Entonces es fácil después pasar de un 60 a un 50 y luego un 50 pues, ¿no? Y así les ha pasado a muchos presidentes. Ustedes recordemos que inclusive al mismo presidente López Obrador también le pasó algunas caídas, ¿no? Obviamente menos, estamos hablando ya prácticamente de 10 puntos de diferencia de cómo llegó la misma presidenta, ¿no? Y creo que había un momento en donde había que hacer esa modificación y había que dar un mensaje, ¿no? Yo creo que también, como dijiste tú muy claro, pues es para que oiga aquel, ¿no? Y por ahí también, pues hay otro personaje que también pudiera seguir una suerte tal vez similar, ¿no? Creo que ese por un lado, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues también la conducción de las reformas o las solicitudes o las cuestiones de las iniciativas presentadas por la presidenta, como comentabas hace poquito, pues que no pasaban, ¿no? Y creo que la coordinación ahí pues tenía mucho que ver, ¿no? Mayet, Sí, hay muchos temas entremezclados aquí, como también bien menciona Susi, pues un tema pues de subestimar la capacidad y el liderazgo de nuestra presidenta y por otro, pues como también dice Viri Ríos, pues es momento de deshacernos de los impresentables si queremos recuperar la credibilidad que en algunos temas se ha mermado. Evidentemente es así, se entra en un desgaste también político y pues aquí además no hay que subestimar pues toda la permanente campaña que tenemos de la derecha con las fake news y con muchos temas, pero por otra parte hay que reconocer lo que se ha hecho mal. claro, Y es evidente que ha habido errores muy, muy fuertes y no podemos hacer como que no está pasando. Entonces, me parece algo muy bueno, pero entiendo que no renuncia, nada más que deja de ser este coordinador del grupo parlamentario, entiendo, o sea, lo seguiremos teniendo ahí. Y también había escuchado que pues él está haciendo como una especie de amenaza de que tiene identificado de dónde viene el fuego amigo y que en su momento hará ciertas declaraciones. No se sabe si las hará de manera posterior, pero de entrada pues yo celebro que por lo menos no esté coordinando el grupo parlamentario. sí, sí, yo también escuché algo así de que que se atribuye esa filtración de la información, pues de la oficina de ni más ni menos que de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Entonces, ahí ya, ahora sí que lucha de titanes, no, Susi, cerramos el Sí. tema. Un minuto. Pues vamos a seguir viendo el desenlace de estos personajes. Como lo vuelvo a reiterar, ojalá sea una purga buena para nuestro movimiento. Aunque, bueno, el que quede en la coordinación también tiene, pues, un Hola, perfil que no me gustó mucho, ¿no? Mier, este, pues ahí votó el Fobaproa y ciertas cosas. Ojalá que vean a futuro y que si quieren continuar una carrera política, pues se tienen que alinear, ¿no? Todos los que quieran continuar. Y si no, pues el mismo movimiento los tendrá que desechar. Muy bien. Mayet, cerramos un minuto. Pues igual, estaremos atentos y atentas a lo que sucede no solamente en la Cámara Alta y Baja, sino en las legislaturas locales y sobre todo pues con este recordatorio de nuestra máxima líder de cómo se tienen que hacer las cosas. Excelente. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos, compañeros. Pues nos estamos viendo entonces en la semana y ojalá y puedan compartir nuestros materiales. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Saludos, hasta luego.